La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El miedo es humano. Vamos a mirar la palabra de Dios y vamos a estudiar el miedo. El miedo es humano, pero Cristo vino a quitarnos el miedo o los miedos. ¿Ok? Entonces si miramos en el libro de Génesis 3:10, a Dios cuando creó a Adán, le dio un mandamiento, le dijo: no comas del fruto de ese árbol, porque si comes morirás. Y Adán desobedeció a Dios, y por haber desobedecido se escondió del Señor. Entonces en Génesis 3:10 dice: y él respondió, y oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Él se escondió de Dios porque había pecado, porque le dijo: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Bueno, fue cuando escuchó a Satanás, y lo escuchó a través de su esposa, porque fue su esposa la que pecó. Ella fue la que escuchó la voz de Satanás e hizo lo que le dijo Satanás. Entonces Adán pecó por medio de Eva. Ahí es en donde está escrito, no que Jesús haya pecado, pero él llevó el pecado de Eva. Ahí es donde está escrito que Jesús iba a venir, el Hijo de Dios iba a venir a llevar el pecado de la humanidad, de Eva. ¿Ok? Entonces, en el juicio, en la segunda venida de Cristo, hay juicio. Y en ese juicio, ¿vamos a tener miedo o vamos a tener confianza? Dependiendo de cómo entendimos el Evangelio. He ahí la importancia, hermanos, de entender el Evangelio. Entonces, el Evangelio es simple, no es complicado, es simple de entender, pero la gente, Eva, la iglesia, prefiere oír a Satanás. No quieren escuchar a Dios, prefieren escuchar a Satanás. O sea, Satanás los engaña con un falso evangelio. Y cuando es un falso evangelio, déjenme darles dos ejemplos. Vamos a decir que yo soy católico y me muero. Entonces resulta que cuando me muero no me confesé. Entonces, sabiendo que no me confesé, voy derechito al infierno, porque eso es lo que dice el catecismo. Entonces, en la segunda venida de Cristo, en el juicio, yo me voy a esconder de Él. Me voy a esconder de Cristo. ¿Por qué? Porque no me confesé. No confesé mis pecados y me morí. ¿Se fijan qué ridículo es eso? Pero eso es lo que enseña el catolicismo. Déjenme darles otro ejemplo. Vamos a decir que yo soy pentecostal, y no hablo en lenguas. Entonces no tengo entendimiento y quiero hablar en lenguas y no hablo en lenguas y me muero. Cuando esté ante la presencia del Señor, me voy a esconder. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. ¿Por qué? Porque nunca hablé en lenguas. Ok, ahora fíjense la diferencia. Yo, vamos a decir, escucho el Evangelio y yo creo que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarme de todos mis pecados. Cuando venga, y me muero, cuando venga Cristo, ¿qué voy a hacer yo? Yo no me voy a esconder, yo sé que yo soy pecador. Entonces, cuando venga Cristo Jesús, ¿qué voy a hacer? Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado mis vergüenzas. Tú las llevaste, Señor. Eso es lo que dice Pablo. Debemos de creer el Evangelio. Debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Para qué? Para que en la venida del Señor no nos alejemos de Él avergonzados. Es tan simple como eso, hermanos. Entonces, el miedo
La gente que tiene miedos es una señal, hermanos. Así como el hablar en lenguas es una señal al incrédulo, la gente que tiene miedo todavía no conoce al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Entonces hay dos formas de por qué la gente tiene miedos todavía. Ahora, yo les estoy diciendo que el miedo es humano. Es humano. Todos tenemos miedo. Pero una vez que creemos en el Evangelio, el Señor nos quita y seguimos a Jesús, el Señor nos quita los miedos. Entonces, tener miedo es, todavía no conozco al Señor, todavía no lo conozco. Aunque sean pastores que tengan 50 años o 100 años predicando la palabra de Dios. Un predicador que tiene miedo, que tiene temores, todavía no conoce al Señor. ¿Por qué? Ya sea que el Señor lo desechó y por eso tiene temores, o nunca creyó al Evangelio. Anda envanecido con un evangelio diferente. Fíjense, cuando viene Noé y predica Noé por 120 años, el diluvio, la gente se burlaba de él, así como se burlan de nosotros. Ja, 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 ja. Ya Cristo ya murió por nosotros, podemos hacer lo que quiera. Eso le decían a Pablo también. Así es de que pequemos para que sobreabunde el pecado, de ninguna manera. Pero si yo no hubiera conocido el pecado, entonces ¿cómo iba a sobreabundar la gracia? Dios lo planeó así. Entonces, Noé anda predicando por más de 100 años, la gente se burla de él, y cuando viene el diluvio, entonces la gente sí creyó. Pero fue demasiado tarde. El diluvio los mató a todos. Entonces querían entrar en el arca. Entonces querían creer, vamos a decir simbólicamente, en Jesús. Pero ya era demasiado tarde. Y fíjense lo que dice: con aquellos que tuvieron temor, la familia de Noé. En este caso, por la fe de Noé, su familia fue bendecida. Génesis 9, 1 y 2. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, les dice, den fruto y multiplíquense, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Fíjense bien lo que quiere decir esto, hermanos. Sabemos que los animales nos tienen miedo. Si tú vienes caminando y hay animales, los animales nos tienen miedo, se apartan. Entonces, simbólicamente esto es de que si nosotros tenemos al Señor y el Señor va con nosotros, las aves del cielo, o sea, los demonios, tienen miedo de nosotros. Ellos tienen miedo de nosotros. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué les vamos a tener miedo? ¿Por qué le tienen miedo a la gente, a los espíritus? Por ejemplo, en la noche estás en tu casa, son las 2 de la mañana, está todo oscuro y a lo mejor alguien te hace ¡bú! Y la gente se espanta. Un fantasma. O sea, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a los fantasmas, o a la oscuridad, o a nada. Entonces, la naturaleza nos enseña que les tenemos miedo. ¿Por qué? Porque venimos de la semilla pecaminosa. Pero una vez, he ahí la importancia de seguir a Cristo. Entonces, cuando seguimos a Cristo, Cristo nos quita todos los miedos, hermanos. Todos, sin excepción. Sin excepción. Éxodo 2:14. Y él respondió, fíjense, Moisés, siendo de la tribu de Leví, el Señor tenía preparado 40 años antes, más bien 80 años antes de que la maldad de los cananitas subiera al cielo, Dios preparó a Moisés
nació Moisés, que es figura de Cristo. Entonces él, como el pueblo de Israel se estaba multiplicando en tierra de Egipto, el pueblo de Israel llegó a tierra de Egipto cuando apenas eran 70 personas. Entonces llegaron y 430 años más tarde ya eran más de 600,000 hombres, como entre 3 y 4 millones de personas en 430 años. O sea, se multiplicaron. Ese es el mandamiento, que hay que multiplicarnos. Entonces, Moisés, a la edad de 40 años, él sabía que él era hebreo. Entonces él defendió de un egipcio a un hebreo y lo mató. Entonces después sus hermanos se andaban peleando y le dijo, ¿por qué se pelean? Entonces esto le dice una persona que miró cuando mató al egipcio Moisés. Le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Y se peló, se fue huyendo porque sabía que lo iban a matar. Entonces él huyó del faraón, habiendo crecido en la casa de la hija del faraón. Entonces, el tener miedo es normal, hermanos, es normal. Pero ya no es normal tener décadas como cristianos y seguir siendo miedosos. Ahí ya hay desobediencia o hay incredulidad, una de las dos. Es por incredulidad o de hecho va de la mano. Una persona desobedece precisamente porque no cree. ¿Okay? No le cree al Señor y por eso la gente desobedece. Fíjense, el castigo por la desobediencia. Por eso yo les digo que los miedos, ¿quién se va a poder esconder de Dios? Dios saca al pueblo de Israel, les da los 10 mandamientos y les dicen, hónrenme a mí y ama a tu prójimo. Si obedecen, van a ser bendecidos. Si desobedecen, esta es una de las consecuencias. Por si desobedeces. Ahora, esta es la ley. Sabemos que no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. O sea, esto pasó como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que temamos a Dios y no a los hombres. Si nosotros no honramos a Jesús y no amamos a nuestro prójimo, fíjense lo que dice la palabra. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Por lo que verán tus ojos. Por ejemplo, en el tiempo de Isaías viene, los amonesta, ellos siguen desobedeciendo al Señor y Dios los castigó, los agarró a martillazos, o sea, el ejército de Asiria. Eran crueles, hermanos, eran crueles. Isaías anduvo profetizando en la tierra del sur. En la tierra del sur estaban divididos, en el reino del sur estaba Judá y Benjamín. Benjamín, el hermano de José, el hijo más chico de Jacob, hijo de la mujer que él amaba. Estaban estas dos tribus. Ahora, la tribu de Leví estaba desplegada por toda la tierra de Israel. Entonces en el norte estaban las otras tribus, por decir las otras 10 tribus, incluyendo la de Leví, aunque había levitas, obviamente, en Jerusalén, que era la tierra del sur, la tierra de Judá. Entonces Isaías anduvo profetizando en la tierra del sur, así como Jeremías. Viene Jeremías, les dice lo mismo, entonces como ellos siguieron desobedeciendo al Señor,
no teniendo temor de Dios, haciendo lo que les placía. Eran religiosos, tengan en cuenta esto, ellos oraban, o sea, ellos leían la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica, hermanos. No la ponían en práctica. ¿Por qué? Porque les ganaba la soberbia, el orgullo, hermanos. O sea, no hay temor de Dios, no había temor de Dios. Y como consecuencia, Dios levanta a Nabucodonosor, que también era cruel, y su ejército. Nabucodonosor, hermanos, les cortaba la cabeza, les sacaba los ojos a la gente. Y de hecho, al rey que puso ahí, cuando conquistó la tierra del sur, le dijo: ok, me vas a pagar un impuesto. Entonces él se rebeló por culpa de los falsos profetas. Había un falso profeta, Ananías. Le dice a Ananías: el Señor dice que nos va a ayudar a Egipto. Entonces viene Jeremías y dice: ¿por qué ponen la confianza en el ejército de Egipto? Aunque se los dice simbólicamente. ¿Por qué beben las aguas de Babilonia? Pues por haber hecho eso. ¿Saben qué fue lo último que vio el rey? Llega Nabucodonosor, conquista la tierra y se lleva al rey y se lleva a sus hijos. ¿Y saben qué hizo Nabucodonosor? Los mató delante del rey y luego le sacó los ojos. Fue lo último que vieron sus ojos, la muerte de sus hijos. Y fue Dios quien mandó a Nabucodonosor a castigar a su pueblo, hermanos. Dios hace esto. Uno predica la palabra de Dios. Uno le dice a la gente, uno le predica a la gente y la gente contesta como si, o sea, se creen maestros, se creen que lo saben todo, se agarran discutiendo por cosas que no entienden y no tienen temor de Dios. Entonces, por eso hay sufrimientos, hermano. Entonces, ¿quién se va a poder escapar del castigo de Dios? ¿Quién se va a poder escapar? Hay gente que dice: Dios no castiga. ¿Dios no castiga? Pues yo no sé qué Biblia estás leyendo, mi hermano. Dios castiga, hermanos. Es Satanás el que nos da duro, pero Satanás trabaja para Dios. Por eso aquí dice, por ejemplo, una persona en nuestros tiempos, ¿se podrá escapar del castigo de Dios? El Señor dice: hónrame. Entonces la gente quiere honrar a Cristo con pura religión. O sea, no, te voy a rezar un rosario, no, que voy a hacer esto, no, que me voy a poner unos nopales acá en la espalda y me voy a ir caminando así. Hay gente que hace eso, hay gente que se golpea la espalda con cadenas, con picos. Qué cosa más ridícula. O sea, el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarnos de todos los pecados. Ahí comienza, cuando nosotros verdaderamente creemos eso, recibimos el Espíritu Santo, o sea, comenzamos a tener sabiduría, o sea, temor a Jehová. Es tan simple como eso, hermanos. Fíjense en Isaías 8, 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Jesús dijo: no tengan miedo, no le tengan miedo al que pueda matar el cuerpo, pero no puede hacer nada al alma.
téngale más bien miedo al que puede echar el alma en el infierno. A él téngale miedo. ¿Y quién es ese? Ese es Jesús, hermano. Ese es Jesús. A él téngale miedo. Entonces, ¿qué es temer a Jehová? La palabra lo dice, ahorita se los pongo. Fíjense cómo lo que dice Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús vino a quitarnos nuestros miedos. Nuestros miedos. Entonces yo les digo que el miedo es humano. Es humano. Pero ya una vez que somos cristianos, debemos de combatir esas batallas. Las batallas del miedo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que tenemos miedo? Por incredulidad al Evangelio o por la desobediencia. O sea, por el pecado. La gente que pecaba, Deuteronomio 28, dice, si no cumplan los 10 mandamientos, no te puedes esconder, aunque te vayas por allá y te metas en una cueva, allá te va a alcanzar el miedo. ¿Por qué? Porque es un espíritu, hermano, o muchos espíritus. O sea, Satanás viene y se mete en el cuerpo de las personas, en la mente de las personas. Cuando es un solo demonio, es feo. Pero imagínense cuando son muchos demonios en la mente. Hay muchos testimonios de gente que oyen voces y dicen, mátate, 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 ¿para qué sigues viviendo? Ya mejor métete un balazo, mejor aviéntate de un puente. Ese es Satanás, hermanos. Pero ¿qué dice el libro del Apocalipsis? La muerte huirá de ellos. O sea, se quieren matar, pero a la vez no se suicidan. ¿Por qué? Porque tienen miedo aún de suicidarse. Entonces, pues no vaya, ¡ay, cómo me quito esto! ¿Por qué? Por su orgullo, hermanos. Por su orgullo, porque uno les predica el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y la gente se va con su propio razonamiento. No, pero pues mi cristianito, a ver dónde estaba la religión de él hace 100 años. Y se van con sus propios razonamientos. No, la verdadera es la Iglesia Católica, es la única que no. Se van con sus propios razonamientos. Entonces, uno les quiere explicar la palabra de Dios y no escucha. No escucha. No escucha. Entonces, por no escuchar una y otra vez, entonces dice el Señor, hágase como tú quieres. Entonces, ¿qué hace? Que el Espíritu de Dios se aparta de la persona. Y está a merced. ¿Por qué? Porque los demonios tienen miedo. Los demonios no nos pueden atacar así a diestra y siniestra, ¿no? Si tenemos el Espíritu Santo, ahí dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, o en Segunda, ahorita no recuerdo, donde dice, hay quien los detiene a esos espíritus del anticristo. Pero ese espíritu es quitado. ¿Cuándo se quita? Por la incredulidad, por la desobediencia. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se va de nosotros, estamos a merced de Satanás. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Eso que más temes, eso te viene. Por desobediente. Por desobediente, hermanos. Entonces,
llegan los demonios y la gente sufre. La gente sufre. Entonces, en la medida que la gente sufre, hay personas que ya fueron desechadas por Dios. Ya fueron desechadas por Dios. O sea, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra. ¿Cómo dice la palabra de Dios? 10 veces me tentaron. 10 veces. Pero ¿qué pasó con ese pueblo que sacó de Egipto? Murieron en el desierto. ¿Qué quiere decir para la iglesia? Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, entramos a la tierra prometida. Entramos a la tierra prometida. Dios no nos va a prometer una tierra a la que no podemos entrar. Podemos entrar en la tierra prometida. Pero si desobedeces, vas a quedar postrado en el desierto. Ahí está el ejemplo, lo dice Pablo, 1 Corintios 10. Ni murmures contra Dios. Entonces, esos miedos, hermanos, vienen de muchas formas. Falta de dinero, falta para la renta, no comida. Aun cuando no es eso, ahí es donde vienen las ansiedades, las depresiones. Y la razón de los miedos varían. Fíjense, hay gente que tiene miedo por sus hijos. Hay gente que tiene miedo que se muera su esposo, porque depende de su esposo. Hay gente que tiene miedo que se muera su esposa o sus padres. Tienen miedo, tienen pavor. Ahora, no voy a ir a lo ridículo, pero esto es real, hermanos. Hay gente que le tiene miedo a los pepinos. ¿Cómo te explicas eso? O sea, hay gente, por ejemplo, tiene fobia. Entonces miran pepinos, ¡ah! Y corren espantados. Hay gente que le tiene miedo a las zanahorias, a las naranjas, a la fruta. Corren despavoridos. ¿Cómo te explicas eso? Son fobias, o sea, son raras, pero existen, son reales. ¿Por qué? Por la incredulidad. Y la gente hasta se burla. Imagínate una persona y le tiene miedo a las naranjas. Y llega el hermano con un costal de naranjas. ¡Mira, hermano, lo que te traje! Y el hermano se va despavorido ahí corriendo. Su miedo es real. Pero la familia se carcajea. Porque ¿cómo le vas a tener miedo a las naranjas? Pues, ¿qué te hacen las naranjas? Hay miedo que le tiene miedo a la fruta, a la comida. Hay miedo a la altura. Ahora fíjense, hermanos, fíjense. El miedo es bueno si lo sabemos usar. Imagínate, si no tuviéramos miedo, imagínate, no, pues que pásate, por ejemplo, va a la carretera y luego hay una lluvia. Y en la lluvia están cayendo piedras y se está tapando la carretera. El miedo te dice, no te pases por ahí, porque si pasas por ahí te puede caer una piedra y te lleva al precipicio. El miedo es bueno para protegernos de que nos pasen cosas desagradables. El miedo es bueno en esas circunstancias. Pero tener miedo, imagínate, yo voy manejando, ¡ay! Alguien va, y hay gente así. Imagínate que van manejando, ¡híjole! A ver si que él no se pasa, se viene para acá y se estrella contra mí, directito contra mí. Hay gente que tiene esos miedos y por lo tanto no manejan. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Hay gente que le tiene miedo a estar solo o sola. Hay gente que tiene miedo a estar en las multitudes, por eso viven apartados. Hay gente que le tienen miedo a vivir entre 4 paredes, la claustrofobia. Hay gente que tiene miedo de todo tipo. ¿Qué causa esos miedos, hermanos? Son demonios.
Son almas, son espíritus de personas que desobedecieron a Dios en el pasado, que moran en moradas, en el Hades aquí, que están esperando juicio. No tienen paz. Ni las personas tienen paz, ni los demonios, ni las almas, ni los espíritus esos tienen paz. Entonces fíjense, el temor en sí es bueno para protegernos de hacer cosas que nos pudieran quitar la vida. Es bueno por ese propósito. Pero no necesariamente le vamos a tener miedo a las cosas nomás porque sí. Entonces en el Señor nosotros perdemos los miedos, hermanos. Entonces fíjense, vamos a 2 de Timoteo 1, del 3 al 10. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, en este caso a Timoteo, en mis oraciones, Timoteo, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo estaba en la cárcel, Pablo fue encarcelado en Roma, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primera en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo, fíjense bien, este es el versículo que yo voy a poner de entrada y lo vamos a estudiar un poquito, este versículo, lo vamos a desmenuzar un poquito. Yo te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que está en ti por la imposición de mis manos. Y en el contexto dice que es el Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Timoteo tenía miedo de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque a Pablo lo habían metido a la cárcel. Los andaban persiguiendo para matarlos a muchos de ellos. Entonces en Timoteo entró el temor. Entonces Pablo le llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo, Timoteo? Porque no estás orando. Por eso le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces hay dos formas de hacerlo. ¿Cómo avivamos el fuego del amor que ya está en nosotros? Orando. Pero también, como lo dice Pablo a la iglesia de Éfeso en relación a la armadura de Dios. ¿Cómo? Predicando el evangelio. O sea, entre más predicamos el evangelio, menos cobardes somos. O sea, así es como se nos quita el miedo. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos, compartimos el evangelio y ahí está la gente ahí que están ahí para devorarnos, los leones, los lobos o la gente que no quiere escuchar el evangelio. Están así, ¡ah! Pero el Señor va delante de nosotros, no vamos solos. Entonces cuando llegamos con ellos, se vuelven unos corderitos. O sea, por lo menos no nos podrán desechar, nos podrán correr, nos podrán cerrar las puertas, pero ahí donde somos débiles, porque a nadie le gusta ser despreciado, pero si nosotros somos despreciados por amor a su nombre, entonces nos gozamos, y ahí donde somos débiles, el poder de Dios viene y se manifiesta en nuestra mente y en nuestro corazón, y se nos quita el miedo. Pero no somos nosotros, es Dios, hermanos. Es Dios. Entonces, se quita el miedo de dos formas. Orando y poniendo en práctica lo que el Señor nos... O sea, uno nunca se puede equivocar predicando el evangelio. Uno nunca puede equivocarse
Y fíjense, por muy malos que sean para predicar el evangelio, por muy malos que sean, que no sepan nada, si tú decides en tu corazón amar a Cristo y compartir su amor, seguirlo, ahora lo puedes hacer por conveniencia. ¿Cuál es la conveniencia? De que tienes miedos. Tienes miedo de que tus hijos terminen en la muerte, tienes miedo de que te quedes sin trabajo, tienes miedo del comunismo, tienes miedo de lo que sea. ¿Okay? El Señor simplemente nos dice, no tengan miedo, porque el que está con nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Entonces ya una vez que tenemos conocimiento de Dios, podemos pelear esas batallas de fe. Entonces, en la medida que nosotros seguimos a nuestro general, a nuestro rey, que es Jesús, que va delante de nosotros, el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Entonces, la forma más simple, hermanos, de que nuestra fe aumente, de que se nos quiten nuestros miedos, es entregarle nuestro corazón al Señor. Señor, yo tengo muchos miedos, tengo miedo de mis hijos, tengo miedo de esto, tengo miedo, ya estoy cansado, ya estoy cansada, Señor. Yo le entrego mi corazón, yo lo quiero seguir a usted porque yo ya me cansé, estoy harto de eso. Entonces tú haces eso, ¿y qué haces? Sigues al Señor, te pones a estudiar la palabra de Dios, el Señor pone en ti para que lees la palabra de Dios, y el Señor te dice, voy a compartirle a alguien mi testimonio. Y tú simplemente puedes ir y decirle algo así como, oye, mira, yo vengo de parte de mi Padre Dios. El Señor te dice que Él te ama. Tanto así que nos mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros ya no llevemos las penas. Dios te ama. Dios te va a dar palabra, hermano. Dios va a poner palabras en ti para que prediques. Y aquello que pareciera que no tiene poder porque no sabes hablar, porque no sabes decir las cosas, no es como lo decimos, no es lo que decimos, es quien va con nosotros, que es el Espíritu de Dios. Uno puede ir, fíjense, yo escuché un testimonio, a mí me encanta escuchar testimonios. Hay una canal que sobre todo es de judíos, creo que One in Israel, creo que algo así se llama. Y ahí salen judíos, los judíos por tradición menosprecian, odian, no toleran a los cristianos, sobre todo los católicos. Y de hecho ellos no saben en relación a Jesús, ellos no saben que en realidad la palabra de Dios, muchos de ellos no saben que en realidad nuestro rey es judío. Muchos de ellos no saben. Entonces yo escuché un testimonio de una persona que su papá le enseñó sobre todo a ser tough, a ser macho, a ser hombre, andar ahí, ay, pobre de mí. Entonces él era judío, él inclusive el judaísmo no lo seguía, entonces él llegó a ser ateo, entonces dice que un día él se iba a quitar la vida. Se iba a quitar la vida, o sea, él no tenía paz. Él no tenía paz. Y por lo tanto se iba a quitar la vida. Dice, ¿para qué sigo viviendo ya? O sea, no soy feliz. Entonces se puso a ver un partido de béisbol. Y en ese partido de béisbol, un catcher estaba lesionado de su rodilla. Si mal no recuerdo, de su rodilla. Entonces lo necesitaban porque él era un líder, a ese catcher. Entonces él jugó. Y si mal no recuerdo, hasta se aventó un home run con la que ganaron el partido. Entonces él miró el partido, él dijo, ya me voy a quitar la vida, pero se puso a ver el béisbol. Entonces le preguntó el periodista, oye, dice, pues oye, te aventaste buena jugada, o sea, a pesar de cómo andas con la rodilla. Dice, ¿cómo lo hiciste? Entonces dice, bueno, pues a veces tienes que aguantar ahí donde ya no puedes y seguirle dando. Eso sobre todo es la motivación.
No es la forma que Dios quiere que prediquemos. Pero este judío, cuando escuchó, tienes que aguantar, dice, pero yo sé que Cristo está conmigo. Yo le doy toda la gloria a Cristo. Y a esta persona le salvó la vida. Algo que ni siquiera es bíblico. ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que hablar de béisbol? Pero simplemente digo, en inglés se dice toughen up. Toughen up. You just need to toughen up. O sea, te tienes que aguantar. Tienes que aguantar vara. Tienes que aguantar vara y seguir adelante. Entonces, era su forma, era su vocabulario donde dijo, las cosas están difíciles, pero aguanta, aguanta, pero mira, tú vas a tener victoria en Cristo Jesús. Y eso le salvó la vida. O sea, el puro nombre de Jesús, hermanos, es suficiente para salvar a las personas. Eso no necesitas hablar bonito. Pablo dice, yo no fui con palabras persuasivas, yo fui con poder. ¿Cuál poder? El testimonio de Jesús tiene poder, hermanos. Así de poderoso es el nombre de Jesús. Entonces, parte de la armadura del cristiano es predicar a Cristo, hermanos. Si tú no estás hablando de Cristo con las personas, no tienes la armadura completa, no puedes tener paz todavía. ¿Por qué? Porque no estás compartiendo a Cristo. Tú tienes que compartir a Cristo, aunque no sé, un mudo puede compartir a Cristo. Un mudo puede compartir a Cristo. Fíjense, ve. Aquí se los voy a poner. Yo soy mudo, no hablo. Qué difícil es hacer eso, hermanos. Qué difícil. Sin hablar. Esto tiene poder, hermanos. Tiene poder. Créanmelo, tiene poder. Cuando digo créanmelo es porque yo lo he visto. Les estoy dando un testimonio, no tengo por qué echarles mentiras. El nombre de Jesús tiene poder para sanar a las personas. Ahora, no fue que esa persona recibió la paz en ese instante, no. Simplemente recibió el agua de la esperanza. Por ejemplo, imagínate, te corrieron de tu trabajo. Algo así me pasó a mí, aunque en realidad no fue tan duro. Mi esposa me cerró mi casa, me cambió las chapas y andaba con Ramón. Me fui con mi hermano, me corrió de su casa. Nos estaban robando en la compañía. Hicimos una huelga. Entonces yo les dije a mis amigos, me van a querer correr para asustarlos a todos. No, nosotros te respaldamos. Si te quieren correr, nosotros te respaldamos, paramos todos. Bueno, me rompieron mi contrato. ¿Y saben qué hicieron todos mis amigos? No, ni modo, Luis, pues yo tengo mi pago de mi casa, yo no me voy a aventar, o todos o ninguno. Me abandonaron todos mis amigos, todos me abandonaron. Me quedé sin trabajo. Mis hijos estaban en la escuela. En una escuela privada yo tenía que pagar algo así como $800 cada mes. Tenía que pagar mi renta, tenía que pagar el dinero que le daba a mi esposa cada mes, que no era mucho. Todo eso me pasó en un corto periodo de tiempo. Pero ya el Señor a mí me había puesto en mí la semilla, la esperanza. Yo sabía que eso era temporal.
Yo sabía que era temporal, pero no sabía pelear las batallas. No lo sabía. No sabía cómo pelearlas. Ahora lo sé, por eso lo comparto. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, hermanos, cuando no sabemos, no sabemos. Pero, precisamente por eso lo estoy compartiendo aquí. Entonces necesitamos irnos a la palabra de Dios, leerla, aunque no la entiendas, tú simplemente lee la palabra de Dios. Estudia, estás estudiando aquí, bueno, gloria a Dios. Ah, háblale, no te enfoques en tus propios problemas. Háblale a otra persona de Cristo. Y tú busca a Cristo en tu corazón. Tan simple como eso. Esa es la mejor forma. Entonces, en la medida que uno busca a Cristo, o más bien Cristo viene a buscarnos precisamente cuando nos va peor, cuando nos va de la patada. Ahí es donde la maldad de los cananitas llega al cielo. Entonces viene la gracia de Dios, viene Cristo Jesús a salvarnos. Cristo me salvó y me llamó al ministerio. Entonces, es ahí, hermanos, donde nosotros debemos enfocarnos en Jesús. Todo está en Jesús, hermanos. Fíjense bien. Reaviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para seguir predicando el Evangelio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, o sea, de hablar de Cristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjense cómo aquí Pablo está ayudando a Timoteo, precisamente con el Evangelio a Timoteo. Fíjense, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido dada, manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El enemigo más fuerte a vencer es la muerte. Es la muerte. Entonces, ya una vez, nosotros podemos vencer a la muerte ya. ¿Cómo? Cuando Cristo vive en nuestros corazones, hermanos. Ahí es donde ya vencemos a la muerte. Ya no le tenemos miedo a la muerte. Yo ya no le tengo miedo a la muerte. Ya no me da miedo. Yo no ando pensando, ¿verdad?, que mis hijos se van a morir. Todos un día nos vamos a morir. Yo le digo, Padre mío, hágase su voluntad. Hágase su voluntad. Ya no me da miedo la muerte de mi familia. ¿Por qué? Porque Dios puso en mí el creer. Yo creo verdaderamente en la resurrección. Yo lo creo verdaderamente, no, lo creo. Entonces, como lo creo, pues ya no me da miedo. Pero esto, hermanos, no se da con un propósito humano, no. Esto viene de Dios, hermano, es el Espíritu de Cristo, Juan lo dice. Entonces, fíjense, aquí vamos a mirar. A veces pareciera que la palabra de Dios se contradice, pero no. Por ejemplo, se habla del temor a Jehová. El comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero Salomón mismo dice que es el temor a Jehová. Yo ya hice un estudio en relación al temor a Jehová. Fíjense cómo lo dice Salomón. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre Dios, y no desprecies la dirección de tu madre, la iglesia. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el versículo anterior dice, el principio de la sabiduría, si yo les estoy hablando como madre, y yo simplemente les estoy diciendo lo que dice nuestro Padre. Y no que sea Salomón, es nuestro Padre Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos. Ahora vamos a estudiar aquí mismo lo que es el temor de Jehová. Salomón mismo lo dice. ¿Ok? Déjeme que ya se me movió la... Ok. So vamos a Proverbios 2 del 1 al 7. ¿Ok? Aquí está habló el padre y luego lo escribió la madre, en este caso Salomón, hablando como madre, pero la palabra es de nuestro Padre Dios. Hijo mío, que es la sabiduría. Hijo mío, que también es Jesús. Hagan de cuenta que es Jesús hablando. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, o sea, el Espíritu Santo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, al Espíritu Santo, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, hablando de la sabiduría es Cristo, hermanos, es Cristo. Simplemente hagan de cuenta que aquí está hablando de Cristo. O sea, si buscaras a Cristo como buscas la plata y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Eso es a través del Espíritu Santo, a través de Cristo. Porque Jehová, o sea, nuestro Padre Dios, da la sabiduría, nos da Cristo. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La inteligencia para buscar las cosas de arriba, no para que seamos muy inteligentes aquí en relación a las ciencias naturales. Él provee de sana sabiduría a los rectos de corazón. Es escudo a los que caminan rectamente. O sea, al que se reconoce pecador y sigue a Cristo. Y fíjense, en Proverbios 8:13, ahí dice lo que es el temor a Jehová. Ahí lo dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor a Jehová. Por ejemplo, yo escucho a una persona, siempre lo digo así, no lo digo con una forma despectiva, lo digo porque usualmente así predican mis hermanos a veces. ¡Pecadores! ¡Arrepiéntanse! Porque si no se van a ir al infierno. Dan ganas de vomitar. O sea, el arrepentimiento no se predica así. El arrepentimiento se predica predicando a Cristo. Predicando a Cristo. Prediquemos a Cristo, el arrepentimiento viene después. Sin Cristo la gente no se puede arrepentir. La gente no se arrepiente primero y luego cree. No. La gente primero escucha el testimonio de Cristo y a través del temor de Jehová, o sea, a través del Espíritu Santo, a través de esa sabiduría,
El temor de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, nos conduce al Padre, nos conduce a Cristo y decimos, ay Señor, cuánto nos ama. Y cuando nos damos cuenta en realidad cuánto nos ama, eso hace que nosotros dejemos el mal camino. Romanos 2:4. Tan simple como eso, hermano. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. La doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué es, por ejemplo, aquí en este contexto, qué es el mal? Dice el Señor, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Soberbia, arrogancia, mal camino y boca perversa. 6 cosas aborrece Jehová y 7 y aún abomina su alma. Los ojos altivos, aquí está la altivez, la soberbia, la arrogancia. Hay personas que dicen, hay personas que maldicen y creen que aman a Dios. Fíjense, una forma de maldición. Viene Ramón y me pone unas cachetadas. Y entonces Ramón es incrédulo. Yo no le voy a contestar porque es incrédulo. Lo voy a bendecir. Lo voy a bendecir. Ahora viene otra persona que es cristiana y me dice de cosas. Entonces yo le digo, oiga Pachita, ¿y por qué me trata mal? ¿Qué le hice yo a usted? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando viene un incrédulo, o sea, cuando viene Ramón y te da unas cachetadas, unas trompadas, no debemos de decir nada, debemos de ponerle la otra mejilla. Pero cuando viene un cristiano, debemos de exhortarle o reprenderle, oye, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me dices cosas? ¿Por qué me dices cosas? O sea, ¿qué te hice yo? ¿Por qué me dices cosas? Entonces, se le debe de exhortar o aún se le debe de reprender a la persona. Entonces, la persona dice, no, pues es que usted me cae gordo, y usted esto y usted el otro. Y yo, pero ¿yo qué le he hecho para que usted piense eso de mí? Me caes gordo, que no sé qué, o sea. Entonces, ¿qué hago yo? Me aparto de esa persona. Y aparto. Entonces la persona dice, ay, sí, se cree mucho, que no sé qué. Pero Dios mira, Dios te mira. Entonces, eso es maldecir, hermanos. Eso es maldecir. Fíjense, Jesús dijo, bendigan a los que los maldicen. Jesús no dice, maldigan a aquellos que no, dice bendigan. Entonces, cuando una persona dice, Dios no está ciego, Dios escucha, Dios mira, eso no es perdonar, hermanos. Eso no es perdonar. La gente que dice esas cosas le desea un mal a la gente. Pero fíjense la ironía de las cosas. Vamos a decir, yo soy siervo de Cristo, un siervo inútil, ¿ok? Eso es lo que dice Cristo que debemos de llamarnos. Aun cuando hagamos lo que nos dice que tenemos que hacer, somos siervos inútiles. Si yo que predico el evangelio y viene una persona y me dice, pero Dios no está ciego, Dios no está sordo, Dios te va esto, Dios te va a hacer el otro, de alguna forma me está maldiciendo. ¿Podrá alguien maldecir a un siervo de Dios? Sí, hay mucha gente, pero esa maldición se le regresa a la misma persona. Porque nadie puede maldecir a un hijo de Dios. Nadie. Por ejemplo, el muy famoso Hugo Chávez, que dijo, yo maldigo al pueblo de Israel, y lo dice así. Y sale un profeta y dice, el Señor dice, tú no hablas así de mis hijos, tú te vas a morir de cáncer.
Se le profetizó. Y ya cuando le pegó cáncer, dice, ¡ay, Diosito, perdóname! El Señor no lo sanó de cáncer, se murió de cáncer. ¿Por qué? Porque nadie maldice a un hijo de Dios. Paga por sus pecados, hermano. Entonces, si a ti alguien te maldice como hijo de Dios o nos maldicen a nosotros, se maldicen a sí mismos. Se maldicen a sí mismos. ¿Por qué esas personas dicen eso? Porque no aman. No hay amor en ellos. Porque si hubiera amor en ellos, pues perdonarían todas las ofensas. Ahora, si en nosotros está el amor de Dios, en nuestro Padre Dios, aun cuando nos maldigan, nosotros bendecimos. Pero yo siempre les digo, nuestro trabajo, cuando una persona que es insensata, que no es prudente, nos maldice, nosotros no podemos convencer a esas personas de justicia. ¿Por qué? Porque ya Dios las ha entregado. Y por eso les vienen los miedos. Es una consecuencia. Entonces, ¿podremos nosotros sanar a esas personas? O sea, Dios las tiene así. Dios las tiene así, entonces nosotros podemos sanarlas. De la única forma que nosotros podemos sanar a una persona es hablándole de Cristo. Y si no quieren escuchar, pues no escuchan, o sea, tan simple como eso. Entonces, fíjense en Deuteronomio 31, 23. Estamos hablando en relación al miedo, en relación al temor. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. En Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate, le dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer, no ser valiente como Pedro, sacando espada, no. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Ok? Acuérdense de eso. Aquí el ser valiente es saber que Jesús es nuestro general, es nuestro rey, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él es todo. Entonces, todas las personas y todos los demonios que vienen en contra de nosotros, en vano se esfuerzan por maldecirnos, en vano pelean contra nosotros. Ahora, por ejemplo, yo enseño doctrina, yo comparto doctrina. Entonces, lo que el Señor a mí me enseña, yo lo comparto. Entonces, hay algunas personas que pelean contra mí. ¿Okay? Todas esas personas que pelean contra mí, ¿quién las va a vencer? No yo, es el Señor mismo. Si verdaderamente el Señor está conmigo, todas esas personas que pelean contra mí, que en realidad están peleando, si es cierto que Cristo está conmigo, eventualmente todas esas personas un día se van a dar cuenta que verdaderamente Cristo está conmigo. Cristo está conmigo y Él me lo ha dicho. O sea, viene el tiempo, hijo, donde no tienes que andar con la cabeza agachada. Levanta tu cabeza, hijo mío, porque yo voy a poner a todas esas personas que pelean contra ti. Todas esas se van a humillar y van a venir delante de ti. ¿Por qué? Porque para que vean que yo te quiero. Para que vean que yo estoy contigo, hijo mío. De igual forma, así con ustedes, hermanos. Entonces, pero entiendan algo, la gente va a estar contra ustedes, hermano, comenzando con su familia. Que no les venga de sorpresa, es bíblico, hermano. Comenzando con su familia. Entonces, vamos al Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, en la de Cristo. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego, esto aplica, obviamente aquí se está profetizando acerca de Cristo, pero también es para nosotros, y para nosotros la roca es Cristo. A Cristo lo crucificaron sobre una gran roca. Yo no la he visto literalmente, pero es lo que dice la palabra de Dios. O sea, ahí donde lo pusieron en la cruz, a mí no me cabe la menor duda, porque yo creo la palabra de Dios al 100%. Yo nunca he visto, ni por el internet, dónde fue donde crucificaron a Cristo, si es que existe un lugar ya que dijeron, no, pues aquí crucificaron a Cristo. Es una roca, es una gran roca. Que eso implica, y debe de ser una gran roca, bien cimentada, porque esa roca simboliza a Cristo Jesús. Ok. Entonces dice, aquí está lo que yo les decía. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Así como el cántico de Moisés, cuando el Señor los liberó del ejército del faraón. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí, David? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Cristo es el camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová o a Cristo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, o podremos decir como el apóstol Pablo, esperamos a Cristo Jesús en su segunda venida. Sí, ven Señor, te esperamos. Ven Jesús. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada vez que Satanás nos ataque, nos viene una situación, algún miedo, cualquier cosa,
Satanás va a poner en tu pensamiento, oh, es porque hiciste esto. Y que probablemente lo hayas hecho, algún pecado donde hayas faltado al Señor, donde no hayas amado, donde hayas hecho algo mal. Satanás te va a traer a la memoria algo que hiciste mal. Mira, aquí hiciste algo mal. Entonces, ¿cómo debes de pelear esa batalla? Sí lo hiciste. Entonces tú dices, gracias Cristo Jesús, porque yo soy un pecador, pero tú borras mis rebeliones, Señor. Tú borras mis rebeliones. Entonces ahí está la justicia de nuestro Padre Dios, la justicia de Cristo. En Cristo está la justificación, hermano. Nosotros no somos justificados por nuestras buenas obras. Nosotros somos justificados por tener la confianza en Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Entonces así es como tú peleas estas batallas. Siempre te tienes que ir a la cruz cuando te vienen los miedos, los terrores, los temores. Siempre es la cruz, siempre es la cruz. La cruz, la cruz, la cruz, la cruz de Cristo. Ahí está el amor de Dios, ahí está el amor de nuestro Padre Dios, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. O sea, con un solo sacrificio nos hace perfectos y nos presenta perfectos Cristo Jesús ante nuestro Padre Dios. Viene Satanás y nos dice, tú hiciste esto, esto y esto, por eso te pasa esto, esto y esto y esto. Yo soy pecador, Señor, tú lo sabes, pero te doy gracias, Padre mío, por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado, Señor, nuestras vergüenzas, nuestros pecados, Padre mío, Señor. Yo quisiera hacer solamente lo justo, Señor. Yo quisiera, Padre Santo, Señor, no vivir en un cuerpo de pecado, Señor. Yo quisiera, Señor, estar solamente en un cuerpo de obediencia, Señor. Entonces, cuando tú haces eso, tú estás dando señal de que no eres tú el que lo está haciendo, sino el pecado que está en ti, dice Pablo. Ya no soy yo no quiero pecar, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Entonces no se les olvide eso, hermanos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia en el Evangelio. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cómo se sigue esforzando la iglesia por entrar en el reino de Dios? Unos por guardar el sábado, otros por ir a misa y confesarse, otros por hablar en lenguas, otros por guardar los 10 mandamientos, cuando la palabra de Dios dice que no es así, hermanos. Todos se esfuerzan por entrar en él. Qué difícil es, hermanos. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio, Señor. Qué difícil es ser eso. Eso no es difícil, hermanos. Háganlo todos los días. Todos los días. Sean agradecidos con nuestro Padre Dios. Gracias, Padre mío. Sean agradecidos con Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Somos justificados por tu testimonio. Gracias, Cristo Jesús. Y en la medida que tú haces eso, el poder de Dios viene a tu corazón. Y Cristo te saca de tus miedos y te saca de la esclavitud del pecado. Porque una cosa es pecar, no de muerte, y otra cosa es ser esclavo del pecado. Una persona que está viendo pornografía todos los días es un esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Una persona que vive en adulterio es esclavo del pecado. Esclavo, o sea, no está amando. Pero cuando uno recibe el poder de Dios, uno hace lo correcto. Uno hace lo correcto. Vamos a decir que yo me divorcié de mi esposa linda, y me fui con Panchita. Entonces, si yo vivo con Panchita, ¿qué le digo? Mira, Panchita, yo te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Quiero más a mi Padre Dios. Yo no te deseo mal, pero yo le voy a pedir perdón a mi esposa, a mi linda esposa, porque ella es mi esposa. Y si ella me desprecia porque yo le causé males, está en lo correcto, tiene por qué despreciarme. Pero yo le voy a pedir a mi Padre Dios el resto de mi vida que ella perdone mis faltas hacia ella. Y yo sé que algún día el Señor
va a hacer su obra en su corazón, así como la ha hecho conmigo. Así de que, Panchita, nos vemos. Y yo voy a pedir por mi Padre Dios para que el Señor te bendiga, porque no estamos amando. Yo debo de dar testimonio que verdaderamente amo a mi Padre Dios. Y yo debo de comenzar aquí, contigo. Y tú debes de hacer lo mismo, regresando con tu esposo, tu verdadero esposo. Entonces, eso es amar, hermanos. Eso es amar, eso es creer en el Señor. Entonces, pero eso ya es fruto. Eso es fruto. No es salvación, es fruto. ¿Ok? Y ahí es en donde estamos. Dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nomás le hace, hipócrita, vives en adulterio. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de glorificar a Dios? Panchita, yo me voy. Yo quiero glorificar a mi Padre Dios. Entonces, cuando yo dejo de vivir en adulterio, ahí verdaderamente yo estoy gritando gloria a Dios, con mis acciones, no de boca solamente, porque es fácil decir gloria a Dios, y no amo a mi esposa, no honro a Cristo Jesús, y no honro a mi Padre, y no honro a mis hijos, porque mis hijos son santificados por mi fe, y mi esposa también. Entonces, en 2 de Timoteo 2:1 dice Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate, fíjense cómo lo dice Pablo ya en el Nuevo Testamento, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, en lo que les acabo de decir. Yo siempre estoy hablando de eso, se los voy a decir de una forma, se los voy a decir de otra forma, se los voy a decir de otra forma, no me canso yo. Y es el Señor el que me lo da a mí, eso me mantiene a mí ocupado. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si somos espirituales, no tenemos miedo. Si vivimos una vida carnal, Jesús mismo lo dice, la carne es débil. Vamos a tener miedos, hermanos, vamos a tener miedos. Entonces tenemos que llevar una vida de oración y de obediencia a nuestro Padre Dios, obediencia a Cristo Jesús. Y voy a terminar con 1 de Juan 4, del 13 al 18. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Fíjense bien, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ok, déjenme explicar aquí un poquito la salvación. Ya somos salvos, justificados a través del testimonio de Cristo Jesús. Ahora nosotros debemos de ser salvos todos los días del acoso de Satanás, de nuestros miedos y temores. O sea, me voy a enfocar en miedos y temores. Necesitamos salvación siempre. Okay, ya Cristo hizo eso, pero hay que estarlo recordando una y otra vez, una y otra vez. En la cruz siempre va a estar la salvación, hermanos. Siempre, en la cruz. O sea, la salvación es continua. O sea, la fe es continua. Ya Jesús ya lo hizo, ok. Permanezcan en la fe, o sea, en el Espíritu de Dios. Jesús murió por nosotros, ok. Hoy, mañana y siempre.
¿Cuándo pudiéramos perder la fe? Sí. ¿Cuándo? Cuando nos vamos al mundo. Imagínense, empiezo por ejemplo, no le doy gracias a mi Padre Dios mañana. Ok. No le doy gracias a mi Dios pasado mañana. Pasa una semana y ya una semana sin estar en comunión con mi Padre Dios, con Cristo Jesús, ya me estoy enfriando. Al enfriarme, la carne es débil. De repente se me pone Ramona, y Ramona es una mujer extremadamente bonita. Y yo no soy el hombre más guapo, pero de repente ella me va a mirar y como Satanás ataca de muchas formas, y va a decir, mira, este es el hombre más guapo del universo, y va a poner los ojos en mí, y yo me la voy a creer, y me va a atacar. ¿Y quién le va a decir no a una mujer tan bonita viviendo yo en la carne? Y eventualmente, cuando menos pienso, ya estoy alejado de la gloria de Dios, alejado de mi Padre Dios. ¿Por qué? Porque descuidé el fuego. En el Antiguo Testamento había que estar cuidando el fuego, echándole madera, qué sé yo, soplándole, lo que se ocupe para mantener el fuego, que no se extinga. ¿Qué pasa si viene una lluvia? Se va a apagar el fuego si está así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cubrirlo. ¿Qué pasa si hay vientos? Tengo que ponerle algo para que no se apague el fuego. Eso es simbólico del Espíritu Santo. O yo debo de estar despierto todos los días. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre mío. Todos los días, en la mañana, todos los días en la noche, todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Y pasa un año, y pasan 10, y pasan 20, y pasan 100 años, y ya me voy, porque el Señor me dijo, ya te vienes conmigo. Entonces, mantuve el fuego vivo. Eso es lo que dice Pablo. No dejes apagar el fuego. O sea, no pierdas tu fe, no te enfríes, porque cuando menos piensas te vas a ir. Fíjense, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, predicando el Evangelio, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, uno lo pudiera tomar, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, también los demonios. No, pero si tú vas y le dices a alguien, Dios te ama, Cristo murió por ti, ahí estás confesando a Cristo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ahí está lo que les dije hace rato. Tenemos confianza. Yo tengo confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque sé que Jesús me presenta perfecto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Dios no castiga. Aquí está el castigo. Aquí está el castigo, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tan simple como eso, hermano. Entonces, si ustedes tienen miedos, pregúntenle al Señor. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy desobedeciendo. Ahora, si tú estás desobedeciendo a la palabra de Dios, pues tú lo sabes. Entonces, corrige, no entristezcas al Espíritu Santo, corrige lo que estás haciendo mal. Si el Espíritu Santo te dice no hagas esto, o más bien haz esto, hazlo, o sea, no le dejes. No se trata de que, no, pues yo voy a dejar que Dios, no, hay cosas que uno tiene que hacer, hermanos. El Espíritu Santo te dice, bendice a esas personas que te maldicen, bendícelas, ora por esas personas. El Espíritu Santo, la palabra de Dios te dice,
ama a tu prójimo. Hazlo. Hazlo, no lo dejes para después, hazlo. Hermano, pero es que si yo dejo al que me mantiene ahorita, ¿cómo le voy a hacer? Hazlo, no tengas miedo. Hazlo. Prueba a Dios y verás. Eso es lo que dice Isaías 58. Si no se abren las ventanas de los cielos. Hazle caso a lo que dice el Señor. ¿Vives con Ramona? Honra a tu esposa. Hazlo. Dios te va a bendecir. Hazlo, obedece. O sea, lo que andas haciendo mal, si está de tu parte el dejarlo, déjalo. Hazlo. Hazlo. Tú estás tratando de hacer algo y no puedes. Bueno, siempre lo digo, reconoce que no puedes y pídele al Señor, Señor, no puedo dejar esto, no puedo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Siempre en la prueba, cuando te venga la prueba, vamos a decir es pornografía. Tú estás viendo pornografía y tú dices, Señor, yo quiero, pero no puedo. Que reconoce que no puedes. Entonces, cuando te venga a la mente el ir y ver el teléfono o la computadora para ver pornografía, vete a la cruz. Vete a la cruz. Y mejor, vete a la calle y predica y háblale de Cristo a alguna persona. Y llévale un taquito, lo que sea, a una persona. Y háblale de Cristo. Hazlo. Esa es parte de la armadura de Dios. Entonces, si tú obedeces, te vas a sentir bien, sobre todo porque obedeciste a nuestro Padre Dios. Entonces, en la medida que tú estás viviendo así, Dios hace maravillas en tu corazón y en tu mente. Y un día tú vas a mirar la pornografía y vas a decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Yo para qué necesito andar viendo aquí las viejas encueradas? Y simplemente el Señor lo quita de ti. Es algo que no lo necesitas. O sea, cuando tenías 3 años de edad, ¿cuántas viejas encueradas mirabas? O sea, uno no necesita andar viendo viejas encueradas. No lo necesitamos. Entonces, ¿por qué la gente se esclaviza? Es Satanás, hermanos, es Satanás. Entonces, esas cosas se van en la medida que nosotros obedezcamos al Señor. Vamos a hacer lo que está vamos a predicar a Jesús. Porque eso poca gente lo hace. O sea, tienen la armadura de Dios, tienen la palabra de Dios, oran, pero nunca hablan de Cristo a nadie. Entonces, ustedes necesitan toda la armadura de Dios. Y parte de la armadura de Dios es predicar el Evangelio, hablar de Cristo a las personas. Háganlo y verán que las ventanas de los cielos se abrirán hacia ustedes. La paz de Cristo que esté con todos ustedes, hermanos.